Muy bien, hermanos, dije libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a leer los primeros 9 versículos de este capítulo. Gracias, Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esto que dice los de este camino está hablando de los cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Oremos, por favor. Buen Dios y Padre celestial, Dios de todo conocimiento, Dios de toda gracia y misericordia, en esta tarde, Señor bendito, tu pueblo nos hemos reunido para darte honra y gloria, Señor, para elevar una expresión de alabanza, Dios mío, que salga de lo más profundo de nuestro ser. En esta tarde, Señor, tu palabra ha sido leída. Te rogamos, oh Dios, que añadas bendición a ella, Padre bendito, y que cada uno de nosotros, Padre, podamos ser tocados y edificados a través de esta palabra. Permite que cada uno de los que estamos acá, Dios mío, el mensaje de hoy pueda llegar propicio a nuestras necesidades. Especialmente, oh Dios, si en esta tarde hubiese alguien que aún no te conoce, permite que tu Espíritu Santo llegue a esos corazones de una manera especial y convenza a estas personas, Dios mío, de la necesidad espiritual que hay en ellos. Te ruego que tú tomes control absoluto, Dios mío, de este mensaje. Usa mis labios de una manera especial, Señor, que cada palabra que sea decir esta tarde sea la única que tú quieres que se diga, Padre. Bendícenos y permite que salgamos edificados de este servicio. Te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Gracias, Señor. Tengo un feedback todavía por ahí. Gloria al Señor. Muy bien, ahí está mejor, hermano. Gracias. Esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes el título: El poder transformador de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús tiene poder para transformar cualquier vida? Amén. Él es el único poderoso que tiene esa facultad y esa autoridad, ¿verdad? Hermanos, hermanas, a veces cuando vemos alguna persona que está siendo dominada por algún tipo de vicio, o alguien que tiene un corazón endurecido hacia las cosas de Dios, que no quiere saber nada, absolutamente nada de Dios, pensamos que esa persona nunca va a cambiar. A veces llegamos a pensar que esa persona ya no tiene remedio, o pensamos que ya no tiene esperanza, porque lo basamos en la actitud, en la conducta, en el estilo de vida que la persona tiene. Pero lo cierto es que al hacer esa declaración pasamos por alto un detalle muy importante: que Jesús tiene el poder para cambiar la vida de cualquier persona. Pasamos por alto que Jesús tiene el poder para transformar cualquier corazón, por endurecido que esté. Jesús tiene el poder para darle un nuevo comienzo, un nuevo rumbo a las vidas de los hombres y mujeres que se acerquen a Él. Jesús tiene todo ese poder. No importa qué tan endurecido una persona esté, no importa de qué manera o qué tan deliberadamente alguien rechace a Jesucristo,
Llega un momento que cuando Jesús se encuentra o tiene un trato con esa persona, no importa los criterios, conceptos que tenga, el poder de Jesús es más que suficiente para cambiar cualquier corazón. Y no le dan gloria a Dios ustedes por ello. Jesús tiene el poder para dar nueva vida a las personas. El ejemplo de ello es el relato que hemos leído. En este relato tenemos el ejemplo de un hombre que cualquiera pudo haber pensado que jamás pudiese haber cambiado. Tenemos el ejemplo de un hombre que pudimos, o mucha gente pudo haber llegado a pensar, especialmente los de su época, los cristianos en particular, llegarían a pensar que jamás un hombre como este llegaría a ser diferente en alguna ocasión. Jamás. Que nunca cambiaría su forma de pensar acerca del concepto religioso que tenía, porque era un hombre bien religioso. Jamás pudieron haber pensado. Pero sabe, un día este hombre, Saulo de Tarso, quien posteriormente se llamó Pablo, este gran hombre un día fue alcanzado por el poder transformador de Jesús. Y desde ese día este hombre no solo cambió su forma de pensar, sino que también cambió su forma de hablar y su forma de vivir. Porque cuando alguien se encuentra con Jesús, las cosas cambian, va a llegar a ser diferente. Nadie que se encuentra con Jesús se va a quedar de la forma como era antes. Siempre va a haber un cambio, una transformación en la vida de las personas que se encuentran con Jesús. Y eso fue precisamente lo que sucedió con Saulo de Tarso. Esta tarde, con el favor de Dios, vamos a analizar unos principios muy importantes acerca de este personaje de nuestro relato. Lo recalco una vez más: Saulo de Tarso. Este hombre era un hombre bien religioso. Y lo que quiero que veamos en primera instancia acerca de este hombre, es algo que todos, de alguna u otra manera, hemos tenido o tenemos, sin excepción de todos los que estamos acá. Todos hemos tenido esto que voy a mencionar acerca de Pablo. Y me estoy refiriendo a su pasado. Vamos a ver en primer lugar el pasado de Saulo. Saulo, ¿cuál fue el pasado de Saulo? Pues bien, en primera instancia, permítame decirle, al igual que este hombre, usted y yo tenemos una historia que contar. Tenemos un pasado, quizá un pasado que a veces hasta nos da escalofrío pensar en él. Todos tenemos un pasado. Amén, hermanos. Amén. Y este hombre, Saulo de Tarso, tenía un pasado que verdaderamente no era muy agradable. Cuando él llegó a conocer a Cristo, Pablo se avergonzaba de ese pasado. Lo mismo que nosotros, muchos de nosotros hemos tenido pasados del cual nos avergonzamos. Pero sabe, cuando venimos a Cristo, ese pasado queda precisamente en el pasado. Porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Él nos da un rumbo diferente, mis hermanos. Así que en primera instancia, hablando del pasado de Pablo, lo primero que tenemos que analizar es precisamente cuál fue su trasfondo. ¿Quién era en realidad este hombre? Este hombre, en cuanto a educación, era un hombre altamente educado. Tarso se cree que en la época de Pablo era el lugar, la ciudad, donde en cuanto a educación era el lugar más prestigioso. Pablo, de acuerdo a la historia, fue enviado por sus padres a Jerusalén para que fuese a estudiar allá. Y de acuerdo a la Biblia también y por declaración del mismo Pablo, él fue instruido por uno de los más grandes rabinos de esa época, llamado Gamaliel. Gamaliel se cree que era un hombre bien prominente en cuanto a la religión, a la educación. Pues ahí, a los pies de este hombre, Pablo fue educado. Saulo, pero en esta ocasión Saulo todavía, este hombre asimiló tanto la tradición de sus padres, la tradición de los ancianos, de los religiosos de su época, y vino a abrazar de tal manera la religión que este hombre, por el celo que tenía de su religión, llegó a convertirse en uno de los perseguidores de los cristianos. Porque él no admitía, él no creía, no aceptaba que nadie predicara de otra cosa si no era la religión que él había aprendido. Un hombre bien serio, bien celoso acerca de su religión. Pero veamos acerca de este pasado lo que el escritor Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, dice acerca de este hecho tan interesante. En el versículo 1 y 2 lo dice el escritor así. Y oiga cómo lo dice. Saulo dice:
respirando aún amenazas. ¿Y qué más respiraba? Muerte. Oiga bien, contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A Saulo no le importaba que fuera mujer, que fuera hombre, siempre y cuando profesara el nombre de Jesús, estaba en problemas con él. Él lo buscaba, pedía, la Biblia dice que fue a pedir cartas a los sumos sacerdotes o a los religiosos de esa época, está diciendo, denme la autoridad para ir a buscar a todos los cristianos. Y no crea que era para ir a saludarlos o para ir a felicitarlos por la decisión que habían hecho. No, iba a buscarlos para apresarlos y si era posible llevarlos a la muerte. Ese era Saulo. Ese era el pasado de Saulo. Ahora fíjese, por su propia admisión de Saulo mismo, este hombre reconoce en repetidas ocasiones a lo largo de las cartas que él escribió, y especialmente en el libro de los Hechos, él reconoce lo que él era antes de Cristo. Aquí no es tanto que quien escribió acerca de él, sino lo que él mismo dijo, de lo que él era. Veamos las palabras de Pablo, de Saulo, pero ya Pablo en este caso, en Hechos 22:4, note lo que él dijo. Perseguía yo este camino, porque este camino, se usa esta expresión porque al principio a los cristianos no se les llamaba cristianos, sino les decía lo del camino, se les llamaba. Entonces a iglesia, o mejor dicho, cristianos se les llamó por ese nombre tiempo más tarde, pero en esa época se les llamaba los del camino o los de este camino. Así que aquí Pablo dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Oiga bien, él no está reconociendo, él no está diciendo, esto es lo que yo hacía, a esto me dedicaba. Yo era tan celoso de mi religión que cualquier que hablara me enfurecía y yo lo llevaba a la muerte. Ese era Saulo. Qué pasado más tremendo, ¿no es cierto? Y en Hechos 26, versículo 10 dice, yo encerré en cárceles, oiga, ese yo, de primera persona, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, de los cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué hizo Pablo? Yo di mi voto. En otras palabras, yo estoy de acuerdo que los maten. Y eso es lo que sucedió precisamente con Esteban. Y aquí dice lo siguiente en cuanto a este hecho. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, que fue el primer diácono de la iglesia, le apedrearon. Y los testigos pusieron, oiga, sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es Saulo. Mientras apedraban al cristiano, al diácono, al santo llamado Esteban, él estaba ahí mirando. Él dijo, tienen mi aprobación, mátenlo. ¿Y saben qué? Para que estén tranquilos, denme sus ropas, todo lo que les estorba yo se las voy a cuidar mientras le quitan la vida. Ese era Saulo de Tarso. Ese era Saulo de Tarso, que nosotros podemos decir a estas alturas, un hombre despreciable, un hombre malo, un hombre con quien no se podía bromear. Un hombre que llevaba a cabo lo que pensaba, porque tenía un corazón lleno de odio en contra de los cristianos. Pero aquí viene la buena noticia. A pesar del pasado tan oscuro de Saulo de Tarso, quiero decirles, mis hermanos, que el Dios santo y perfecto pensó en él. Pensó en él, lo buscó y lo salvó. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Amigo que está acá esta tarde, debe decir lo siguiente. Tu pasado o su pasado no es obstáculo para recibir la salvación que Dios ofrece. No importa cuál ha sido su pasado, independientemente de lo que haya hecho, independientemente del pasado que haya tenido, a lo que se haya dedicado, si usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, le aseguro que su pasado quedará en el olvido. Quedará en el olvido, porque Jesús perdonará todos sus pecados y nunca más se acordará de ellos. Jesús no está recriminando a aquel, no te puedo salvar por el pasado que has tenido. No, la Biblia dice que Jesús perdona y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios por ello. Y eso lo entendemos porque el profeta Isaías también declaró esta gran verdad, hablando acerca de lo que Dios hace con nuestras rebeliones o pecados o nuestro pasado. Isaías 43, versículo 25 dice la Biblia, yo
soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dígame si no es lindo nuestro Dios, que sin importar lo que hayamos sido, quizás pudimos en algún momento de nuestra vida tener un vocabulario bien obsceno, hombres con vicios, quizás entregados a las drogas, a cualquier vicio, al alcoholismo, hombres mujeriegos, de cualquier cosa que usted pueda mencionar en cuanto a pecados de inmoralidad. Déjeme decirle que cuando el hombre reconoce su condición espiritual y le da una oportunidad a Jesucristo, ese pasado queda en el olvido. Jesucristo derramó su sangre precisamente para ello, para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que ocurrió con Saulo de Tarso. Jesucristo perdonó a Saulo a pesar de lo que él hacía, a pesar de lo que se había dedicado, porque el amor de Dios es tan grande. Y hay algo que usted debe entender esta tarde, que Jesucristo le ama como nunca nadie le ha amado. Jesucristo no lo va a señalar. Jesucristo no le va a decir, vamos a ver en qué nivel estás en cuanto a pecados. No, si usted reconoce delante de Dios su condición, créame que Jesús le espera con los brazos abiertos y le va a demostrar y le va a revelar su amor. Porque el amor de Jesucristo es tan amplio que Él mismo decidió voluntariamente venir a dar su vida en el Calvario. La demostración más grande de amor fue esa. ¿Por qué? Porque Él le ama, Él quiere perdonar su pasado, Él quiere perdonar todos sus pecados. Eso es lo que Jesucristo hace. Si usted está aquí esta tarde, créame que a partir de hoy, Él lavará su pasado para siempre y no se acordará de él. Es como que a partir de hoy usted tuviera un nuevo principio, un nuevo comienzo. Y eso es lo que Saulo de Tarso, ya después llamado Pablo, declaró en la segunda carta de los Corintios en su capítulo 5, verso 17. Él dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios hace con una persona, lo hace una nueva criatura. Las cosas viejas, cuando habla de las cosas viejas, está hablando del pasado, quedaron atrás, pero ahora todo es nuevo en Cristo Jesús. Hay ocasiones cuando Dios abre la puerta, llama, perdona a la persona, y Dios ya lo perdonó, ya se olvidó de su pasado, pero hay personas que ellos mismos no aceptan su nueva vida en Cristo. No aceptan ese perdón. Pueden recibir el perdón de Dios, pero ellos no se perdonan a sí mismos por el pecado, por el pasado que han tenido. Pero déjeme decirle que Dios en esta tarde le está diciendo: olvida ya tu pasado, porque yo ya lo olvidé. Es importante creer y aceptar el perdón de Dios. Es importante creer que Dios ya hizo nuevas todas las cosas. Es importante que cuando venimos a Dios, Él ya tiene un nuevo futuro para nosotros. Ya no es el mismo. Ahora que somos creyentes, hay personas que también están en esta situación, dirigiéndome a los creyentes que están acá esta tarde. Déjenme decirle que a veces no servimos a Dios, no queremos dedicar nuestra vida completamente a Dios, precisamente por eso. Sabemos que Él ya nos ha perdonado, pero nosotros no aceptamos lo que hicimos antes. Y no queremos servir porque creemos que somos indignos. Cuando Dios dice: yo ya te perdoné, yo te he hecho una nueva criatura, levántate y sírveme. No, Señor, es que yo soy muy malo, me dediqué a cosas que verdaderamente eran desagradables. Lo que voy a mencionarles seguidamente, espero que lo anime. La Biblia está llena de ejemplos de hombres a quienes Dios usó poderosamente. Más, Jacob, el nieto de Abraham, el bisnieto de Abraham. Jacob fue un hombre engañador. Ese se aprovechaba de cualquiera, él solamente esperaba el momento para engañar. Usurpador. Mas sin embargo también la Biblia dice que Dios lo transformó y lo usó en gran manera. Que vino a ser el padre de los 12 tribus de Israel. Imagínense. Moisés, hablamos del gran hombre Moisés, el gran libertador, ¿verdad? Pero a veces olvidamos cuál fue su pasado. Moisés fue un asesino, asesinó a un egipcio. Mas sin embargo, Dios también lo perdonó y lo vino a ser el gran libertador de Israel. Amén. ¿Y qué más puedo mencionarles? Los discípulos, o mejor dicho, Simón Pedro en particular, un hombre que, a pesar que caminó 3 años con nuestro Señor Jesucristo, 3 años y medio, para ser exactos, pero negó cobardemente 3 veces a su Señor.
Y cualquiera pudiera decir, no, Pedro, no califica para esto. Este está completamente descalificado, fuera del plan de Dios. Pero queridos hermanos, ¿sabe lo que ocurrió con Pedro el día de Pentecostés? Usado por el Santo Espíritu de Dios. Ese día de Pentecostés predicó su más grande sermón, en el cual 3,000 personas se convirtieron. ¿Quién podría pensar que alguien que niega a Jesús ahora está predicando y la gente se arrepiente? Es que no era Pedro, sino el poder transformador de Jesucristo, lo que había hecho la obra en él, y por eso ahora hacía lo que hacía, bajo el poder de Dios. Y aquí tenemos precisamente al malvado Saulo de Tarso. El malvado le queda chiquito todavía, porque era malo Saulo. Su pasado, escuchen, su pasado no fue obstáculo para recibir la gracia salvadora de Dios. No fue obstáculo. Cuando Saulo recibió a Jesucristo en su corazón, fue cambiado para siempre por la sangre bendita y la gracia bendita de Jesucristo. Y eso es lo que quiero transmitirle en esta tarde, que a Dios no le importa su pasado. Si usted quiere un mejor futuro, solamente dígale, Señor, yo ya no quiero vivir ahí en ese pasado. Yo quiero ser diferente, y créame que Él en su gracia y misericordia lo va a perdonar y va a dejar su pasado en el olvido. Y le va a usar tremendamente para la honra de su gloria. ¿No le gustaría a usted recibir a Cristo? Yo hermano, cuando venía a predicar el Evangelio, yo quería aceptar a cada rato. Porque desde niño tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano y siempre escuchaba predicaciones, y cada vez que oía un predicador, yo quería aceptar a Cristo. Yo quería aceptar, porque Cristo ha sido todo para mí. Toda mi vida le he dedicado a Él y no estoy arrepentido ni siquiera un segundo de haberle conocido. No estoy arrepentido ni siquiera un segundo de haberle dedicado a mi vida, porque no hay nada mejor para el ser humano que entregar su vida a Cristo. Amén. Así que me da alegría el saber que aquí hay muchas personas que ya tomaron esa decisión, pero aquí también sé que hay personas que aún no lo han hecho, y hoy es la oportunidad de su vida que puede conocer el poder transformador de Jesús ahora mismo. Así que veamos, ¿qué sucedió con Saulo? ¿Qué sucedió con Saulo cuando iba camino a Damasco? Recuerdan que para allá iba. Es que Saulo era tremendo, hermanos. Él, mire, ya tenía las cartas porque se las otorgaron rápido. No crea que tenía que esperar 3 años, como a veces nos pasa a nosotros, que nos aprueben ciertas cosas, ¿verdad? No, los religiosos estaban pero encantados que hubiera un hombre como Saulo. Rápido le dieron la autorización. Ahora Saulo, ya con carta en manos. La Biblia no dice si fue caballo, si fue burro o lo que sea, pero lo cierto es que no iba en carro ni en avión. Y se dirigió hacia Damasco. Y no iba solo, llevaba un grupo con él. Y dice, ahora estos cristianos me las pagan. Se va a dar cuenta que mi religión es la única que vale. Y emprende camino. Pero ¿qué sucede? Aquí está mi segundo punto. Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo cuando va de camino a Damasco. Y oigan lo que dice el relato. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, oiga, lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga, note que Saulo, según él, estaba persiguiendo a los cristianos, pero lo que no sabía es que quien sigue a un cristiano está siguiendo a Jesús mismo. Lo que Saulo no sabía es que quien quiera hacerle daño a un cristiano le está haciendo daño a Jesús. Y si se mete con Jesús, hermano, no le recomiendo a nadie que lo haga. A veces, no, este cristiano me cae mal. Pues ¿saben lo que está diciendo? Jesús me cae mal. Porque en aquella expresión de Jesús fue, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él dijo, y oiga cómo dice acá, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oiga qué tremenda declaración. Esto, aunque él era religioso, no lo percibía. Se da cuenta que la religión no es nada. No es la religión la que nos va a salvar. El asunto acá es de tener una relación personal con Cristo. Aunque él conocía mucho acerca de la ley, conocía mucho acerca de su religión, lo cierto es de que él estaba ignorando la base fundamental por cual Dios creó la humanidad y por la cual Jesucristo vino al mundo. Porque estaba pasando por alto el hecho más grande, el ignorar la venida de Jesús, el ignorar que Jesús era el Mesías. Él estaba bien enraizado en su religión. Este encuentro que tuvo Saulo
con Jesucristo cambió completamente el rumbo de su vida. Lo cambió completamente. Pero permítame tener un momentito acá en cuanto a esta escena. Veamos este cuadro tan hermoso. Ahí va Saulo en su burrito, ¿verdad? Pongamos un burro. Bajito, porque de acuerdo a la historia, Pablo también era bajito. Me llegaba hasta por acá. Ahí va Saulo. Rápido se subía al burrito y vamos. Y ahí va el hombre poderoso, ¿verdad? Y comienza. Y no sé qué llevaba en mente cuando iba para Damasco, pero él sabía que había unos cristianos y él sabía, hoy la tengo bien porque voy a capturar a muchos. Pero lo que no sabía de que allá en el cielo ya se había hecho otro plan. Allá en el cielo ya se había formulado algo diferente a los planes de Saulo. Y ahí va Saulo camino hacia Damasco, contento, tengo el poder para hacer lo que yo quiero con estos cristianos, aleluya, que Cristo, que Jesús y que tanta cosa. No, y ahí va. La Biblia no dice específicamente en qué sitio o a qué distancia ocurre esto. Algunos dicen que fue a mediodía, como a mediodía en punto, cuando el sol está en su mayor fuerza. De pronto dice la Biblia que una luz lo rodeó. Óigame. Inmediatamente cuando esa luz aparece, lo primero que ocurre con Saulo es que cae del burro. Y hoy quiero pensar en burro porque si hubiera sido caballo, se hubiera golpeado mucho, ¿verdad? Y dijo Dios, no, ahí que bajito, mejor Saulo, tranquilo, va. Cayó de la cabalgadura, cayó. Y cuando está en el suelo, y ahorita note esto, no hay mejor lugar para mirar hacia arriba que cuando estamos cuando ya tocamos fondo. ¿Sí o no? Cuando ya no, hombre, ya no hay más. Alguna enfermedad, prostrado en cama, ya, y le dice el doctor, no puedes acostarte de lado ni boca abajo, solo para arriba. Y ahí está viendo el techo. Pero el propósito que Dios tiene ahí es, no, quiero que observes arriba, te detengas, que pienses en mí, que yo soy el que está permitiendo esta situación para que te des cuenta que no puedes caminar lejos de mí. Y ahí cuando está en el piso, Saulo mira hacia arriba, pero me llama la atención de esa luz. ¿No te cree que el sol es fácil mirarlo cuando está en su plena fuerza? Pero déjeme decirle que esa luz era mucho más poderosa que el sol. Mucho más poderosa, porque la pudo divisar de una manera bien literal, bien completamente. Y alguien dijo, la razón por la que quedó ciego fue precisamente porque miró esa luz. Los científicos dicen que no debemos mirar la luz del sol. Mira, mira, tiene el pañuelo, esta luz aquí. Pero mira, imagínese ver la luz gloriosa de Jesucristo. Y eso es lo que Saulo miró, una luz tan poderosa que no sé qué, lo más que podía hacer era esto. Y cuando estaba en tierra, ahí, mira, esto es lo lindo, cuando ya está en tierra, al orgulloso Saulo, al altivo Saulo, aquel prepotente, ahora Dios lo tiene en el suelo, piso. Y ahí él está diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo está eso? ¿De quién eres? Y no va a perseguir a los cristianos, pues. No que... Ya lo dijeron ustedes, ¿verdad? No que muy machito, aunque chiquito, pero... Machito el hombre. Pero ahora lo tiene en el piso el Señor. Ahí lo tiene. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y oiga, esa luz que lo rodeó, y cuando te está pasando eso mientras él está en el piso, y lo lindo es esto, que escucha una voz. Y no crea que fue una voz que le dijo, Saulo, ¿cómo estás, Saulo? ¿Dónde vas? No. Él oyó una voz, no crea que cualquier voz. Permítame imaginar la voz que menciona Juan ahí en Apocalipsis, una voz como estruendo de muchas aguas. Saulo, una voz que jamás había escuchado. Imagínese ese hombre ahí que se le enchinó todo el cuerpo. ¿Quién es? Sabía que no era de uno de los que estaba con él. Era una voz fuera de lo normal, fuera de lo común. Porque eso es lo que Dios hace. Siempre quiere que cuando tienes un encuentro con Él, siempre te va a mostrar cosas maravillosas, cosas sobrenaturales para que te des cuenta que Él es quien te está llamando. Para que te des cuenta un día como hoy. No crea que usted está acá por casualidad, porque el día está bonito, no quiero ir a la playa, voy a la iglesia. No, usted está acá porque Dios preparó el momento preciso para que usted escuchara esto hoy. Ese es el Dios. Nada sucede por casualidad, nada. Y ahí,
cuando Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Más que suficiente. Inmediatamente Saulo pensó: este es el Jesús que predican los cristianos, este es el Jesús que predican los de ese camino. Entonces sí es cierto, entonces sí está vivo. Porque eso es lo que ellos decían, los discípulos decían, que Jesucristo había muerto, pero había resucitado de los muertos. Y tal cosa él no la creía, pero ahora tiene un encuentro personal con él. Y esto es lo que precisamente acreditó a Saulo de Tarso para que llegara a ser un apóstol de Jesucristo, porque tuvo un contacto personal con él. Porque para que llegara a tener esa posición necesitaba ver presencialmente a Cristo, escucharlo, tener un encuentro con Jesús. Esa es la única forma para que pudiese llegar a ser apóstol. Queridos amigos y hermanos que están acá, un encuentro con Jesús cambia la vida de cualquier persona. Él me cambió a mí. ¿Cuántos de los que están aquí a mi izquierda el Señor nos ha cambiado? Y aquí a mi derecha, ¿cuántos han sido cambiados por el poder de Dios? El hombre no puede cambiar por sí solo. No puede, por muy buenas intenciones que tenga. Dice uno: no, es que yo voy a dejar el guardo, dice Nehemías. Yo voy a dejar de tomar, el día que yo quiero yo dejo, y me intentaba terapias y a cosas electrónicas y tantas cosas, pastillas y tantas cosas, y no puede dejar el vicio, no puede, y por muy buena voluntad que tenga, puede ir al mejor psicólogo, puede ir al mejor consejero, y no obtiene cambios, al contrario se pone peor. Porque le promete a todo el mundo una y mil veces que sí va a ser diferente. El esposo le dice: vieja, perdona, vieja, no lo vuelvo a hacer. Y comienzan a dar una y otra promesa y no hay cambios. Pero el día que escuchan el mensaje de Jesucristo y solo con que le abran la puerta de su corazón y lo dejen entrar, de ahí comenzará a operarse el cambio, y un cambio radical, porque el cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso ve que mucha gente que habla tantas cosas, hay programas que dicen que van a ayudar a la gente a cambiar. No, tal cosa nunca va a ocurrir, porque el cambio, el problema no es exterior sino interior, y por lo tanto Jesucristo es el único que puede hacer un cambio interno en la vida del ser humano. Por eso es que la gente cambia. Por eso es. Cuando menciono acerca de que un encuentro con Jesucristo cambia la vida, las circunstancias de cualquier persona, permítame mencionar estos ejemplos tan sencillos y tan prácticos, pero tan ciertos. La Biblia nos habla de una mujer que padecía con un flujo de sangre por hacía 12 años. Una mujer que sufría tremendamente. Había ido a diferentes médicos, pagaba grandes sumas de dinero para que le ayudaran, que le recetaran buena medicina. Pero dice el escritor de Marcos que al contrario, le iba peor. Cada vez que visitaba a un médico, les quitaban el dinero, pero ella seguía peor. 12 años de flujo de sangre. Pero sabe, un día Jesús pasó ahí por su vecindario y ella escuchó de que Jesús cambiaba la vida de la gente, que Jesús sanaba, y decidió esta mujer ir en busca de Jesús. Y obviamente a las mujeres no les era permitido en esa época acercarse a Jesús, no les era permitido, o a un hombre, mucho menos tocarle. Pero aquella mujer dice: no, yo sé que si yo me encuentro con ese Jesús, mi vida va a cambiar, yo voy a ser sanada. Esa mujer se aferró a la fe y emprendió camino. No pedía permiso. ¿Saben qué ha cancionado? Que aquí vengo yo, no, porque no se lo iban a permitir. Mas sin embargo, permítame ver esta escena. Va la multitud, ahí por donde ella estaba, la multitud, y allá adelante, quizás en medio de toda la multitud, va Jesús. Ella dijo: quizás me va a ser difícil llegar donde está, pero me voy a esforzar. Y comenzó quizás a irse entre medio de las piernas de la gente, por ahí se metía. Pero lo cierto es que cuando llegó cerca de él, ella había dicho: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y cuando ya lo tenía cerca, yo no sé si cerró los ojos, no sé si volteó su rostro hacia otro lado o fijamente lo miró, pero lo cierto es que extendió su brazo y tocó el borde del manto de Jesús. Y la Biblia dice que desde ese mismo momento el flujo de sangre cesó. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús.
Y el que se encuentra con Jesús, por enfermo que esté, va a ser sanado. Porque Jesús tiene el poder no solo para transformar, sino también para sanar. Yes. Amén. También la Biblia nos habla de una mujer llamada, que le dice samaritana. Así la identifica la Biblia, la mujer samaritana. Un día, como al mediodía, a las 12 del mediodía, Jesús viene de un lugar y llega a una ciudad llamada Sicar, en Samaria. Jesús va cansado del camino. Y ahí había un pozo. A las 12 del mediodía, y note esto, y pónganme atención, queridos amigos y amigas que están acá. Jesús sabe dónde encontrarte. Sabe a qué horas buscarte. Sabe dónde estás. A las 12 del día es importante recalcarlo, porque a esa hora nadie iba a sacar agua de ese pozo. Las mujeres siempre llegaban temprano en la mañana, no a las 12 del mediodía. Pero aquí hay algo interesante, una mujer a las 12 del día estaba ahí en Sicar. No crea que fue casualidad ese encuentro ahí. Jesús sabía que ahí había una mujer necesitada, con la cual necesitaba encontrarse con ella. Ahí está la mujer samaritana. ¿Y sabe por qué la mujer iba a esa hora? Porque la mujer también tenía un pasado no muy agradable. Esta mujer, no sé a quiénes de las vecinas les había hecho esta barbaridad. La Biblia dice que llega un momento entre una charla que tiene con Jesús, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Pero Jesús le dice, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes, tampoco es tu marido. ¿Cómo sabía Jesús eso? Obviamente, significa que esta mujer no quería llegar a la mañana a sacar agua porque a lo mejor se iba a encontrar con una. Exacto. Y dijo, yo no quiero confrontaciones, no quiero problemas. Así que voy a la hora cuando nadie va. Pero lo que no sabía es que ese era ser su tarde. Ese día se encontró con un hombre diferente. No un hombre que le iba a ofrecer otro tipo de cosas, sino un hombre que le iba a ofrecer la salvación misma. Un hombre que estaba interesado en ella, pero de la manera como debe interesarse. Un hombre que le amaba con un amor puro y limpio. Y ahí se encuentra con ella. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Comenzaron a tener una charla y finalmente esta mujer llega a entender que esa persona, este hombre es diferente a los demás. Este hombre no es cualquier hombre. Inmediatamente dice la Biblia que después de haber tenido ese encuentro con Jesús, va a la ciudad y llama a la gente. Ya no le importó que la criticaran. Va y les dice, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y la Biblia dice que la gente de la ciudad salió a ver y ahí estaba Jesús todavía. Y ahora la gente no solamente dijeron, ahora no creemos solo a tu dicho, sino que ahora nosotros hemos visto y oído. Y esa gente que vino, muchos de ellos también tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Y a partir de ahí recibieron la salvación que solamente Jesucristo puede ofrecer. La mujer samaritana ya no fue la misma, ya no se dedicó a lo mismo, porque ahora encontró el amor de su vida, que se llama Jesús. Y eso es lo que Jesucristo quiere esta tarde. Él quiere que tú te encuentres con Él. Él te ama como nadie te ha amado, porque también aquí la Biblia nos habla de otro hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, el despreciado, el publicano, el cobrador de impuestos. Nadie lo quería, especialmente los de su raza, porque cobraba más de la cuenta de los impuestos que debía cobrar. Y cuando lo miraban y decían, ahí va el Zaqueo, ahí va el mañoso, dicen allá. Ahí va el ladrón. Zaqueo, todo el mundo le jugaba la vuelta. Pero un día también Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Y se dio cuenta que iba a pasar por una calle. Inmediatamente Zaqueo hace planes para ir allí. Y como era más bajito que Saulo, dijo, no puedo ver por la multitud, no lo voy a lograr. Pero era bajito, pero era inteligente Zaqueo. Tremendo lo bajito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Zaqueo? Se miró un árbol bien frondoso. Perfecto, adecuado para lo que yo necesito. Y va, no sé cómo le hizo para subirse, por ejemplo, que subió al árbol. Y cuando está en el árbol, dice, yo solamente quiero ver a Jesús cuando pase. Quiero ver cómo se ve ese Jesús que tanto habla. Y allá viene la multitud. Y lo que no sabía Zaqueo, que desde antes de que él propusiera en su corazón ir a encontrarse con Jesús, Jesús ya sabía dónde Zaqueo estaba. Y
Y dice la Biblia que Jesús mira al árbol antes de que Zaqueo diga nada y pensó que iba a pasar desapercibido. Y la Biblia dice que Jesús lo vio y le dice: Zaqueo, bájate de ahí. Imagina la vergüenza de Zaqueo, que todo el mundo lo vio que estaba en el árbol. Bájate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué lindo! Que Zaqueo quizás pensó: ¿quién se va a interesar en mí? Aunque los que te conocen o gente que sabe un poco de ti no les intereses, o aunque te jueguen la vuelta, quiero decirte que Jesús jamás te jugará la vuelta. Al contrario, Él no va a media, bueno, él se va a acercar a ti y te va a declarar el plan y propósito que tiene para tu vida. Inmediatamente Zaqueo se baja del árbol, y ahí en ese momento quizás a Jesús ya no le importó la multitud, sino la necesidad de ese hombre que está ahí arriba. Y ese día tuvo un encuentro Zaqueo con Jesús, y a partir de ahí la vida de Zaqueo cambió. ¿Y por qué digo que cambió? Porque ese mismo día Zaqueo le declara estas palabras a Jesús y le dice: Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa es la actitud de alguien que verdaderamente ha cambiado. Esa es la acción, la actitud de alguien que se ha encontrado con Jesús. Yo ya no le voy a robar a la gente, al contrario, ahora le voy a dar a la gente. Voy a ayudar al necesitado. Note, qué cambio más radical, pero todo ¿por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Para que el hombre y la mujer puedan tener un cambio radical en su vida. Recuerden, no basta con simplemente una buena voluntad. Tienes que decidir cambiar primero. Pero segundo, tienes que darle la oportunidad a Cristo, encontrarte con Él. Para que el hombre y la mujer cambien, es necesario que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Cuando se tiene un encuentro con Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre? Los vicios se van. Amén, los vicios se van. Las adicciones se van. El odio y el rencor también se van. La tristeza y la depresión también se van, porque Cristo cambia completamente las cosas. Él tiene el poder para transformar las vidas de todos aquellos que tienen un encuentro con Él. Él tiene el poder. ¿Cuántas veces yo he querido cambiar pero no lo logro? Simplemente dale la oportunidad a Jesús y yo te aseguro que Él te cambia. Él te cambia. En tercer lugar, vemos que durante el encuentro de Jesús con Saulo fue quebrantado por Dios. A veces Dios tiene que hacer esto, hermanos. Vean lo que dicen los versículos siguientes. Y cayendo a tierra, ¿qué es lo que le dije? No crea que ahí en el caballo lo agarró, no, en tierra. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué ocurrió con él? Y él, temblando y temeroso, la palabra temeroso aquí es miedo. Tiene miedo. Y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, oiga, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Cuál era el plan original de Saulo? Llegar allá el hombre con poder, porque trae poder de las autoridades, a apresar a los cristianos. Pero ahora mira hasta dónde el Señor tuvo que quebrantarlo, que ya no ve, y otros tienen que tomarlo de la mano para poder meterlo a Damasco. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Quebranta. Y quebrantar es quebrar. ¿Y sabe por qué al Señor le interesa quebrar o quebrantarnos? Porque Él quiere hacernos de nuevo. Porque nosotros somos vasijas, los barros en las manos del alfarero. Amén. ¿Se lo puede hacer? Si usted quiere verdaderamente experimentar un cambio, el Señor lo va a tener que hacer de nuevo. Porque dice: tú no puedes cambiar si sigues siendo el mismo. Tengo que darte una buena sacudida. ¿Ya? A muchos de nosotros así fue como llegamos al Señor. De que el Señor nos dio una que una segunda, que no quedamos con una de otra. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, voluntariamente, este no va a venir. Y por eso permite ciertas cosas hasta que ya estamos en el piso. Y a partir de ahí dice: ok, ahora sí ya te puedo hacer de nuevo. Y ahora sí voy a cumplir mi propósito en ti, porque ahora eres una nueva persona, una nueva creación. Y eso es lo que ocurrió con este hombre. Primero, cayó a tierra. Segundo, ahí en tierra estaba con miedo.
¿quién será? ¿Quién será? Si yo soy Saulo el poderoso, pero está temblando ahora. ¿Qué más? Lo llevan de la mano. Significa que quedó tan impotente que ahora tienen que cargarlo, tienen que llevarlo para adentro y no puede ver 3 días sin ver. Espiritualmente, eso es lo que ocurre con el hombre y la mujer que no conoce de Cristo. Espiritualmente está ciego, pero cuando viene y conoce la luz de Jesucristo, los ojos son abiertos y dicen: oh, por eso es que yo hablaba así, no había conocido esta gran verdad. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de su Santo Espíritu, se encarga de abrir los ojos de todos los que un día estuvimos ciegos. Estuvo 3 días con ceguera y también 3 días sin comer y sin beber. Note, aún en ese momento, en sus primeros días de ese encuentro que tuvo con Jesucristo, tuvo que ayunar. Y no crea que pudo haber sido un ayuno bien voluntario. No, se acuerde, ¿dónde entró? En Damasco, donde estaban los cristianos que iba a apresar, y ahora está ciego. No vaya a ser que la comida que me van a dar me den un solo, ¿no? Porque él no confiaba. A lo mejor yo no puedo comer si no veo lo que me están dando. Pero Dios ya había planificado todo. Y note qué lindo, que Dios se encarga de todo. Él llama a un hombre que no vivía necesariamente ahí en Damasco, vivía en otra ciudad, y Dios allá se encarga de hablar de un hombre llamado Ananías. Oh, hermanos, Dios es perfecto en todos sus caminos. Mire todo lo que Dios tuvo que hacer para salvar a Saulo. Pero quiero avanzar, luego toco ese punto de Ananías. Dios se encargó de quebrantar el orgullo y la altivez de Saulo para poder cambiarlo. Este quebrantamiento hizo de Saulo una nueva persona, lo hizo alguien diferente. Para que usted y yo podamos experimentar un cambio en la vida, es necesario ser quebrantados primero. Y eso le ocurrió a David. David, en el capítulo 51 y versículo 17 de Salmos, dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Ese es el corazón que a Dios le agrada. Ese es el corazón que a Dios le agrada. Ahora, rápidamente quiero que veamos. Saulo recibió un llamado personal, de parte de Dios. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí hay algo muy interesante que yo quiero transmitir a todos. El trato de Dios con Saulo fue específicamente para él. Estaba con otros hombres. ¿Por qué Dios no llamó o no habló a manera generalizada a todo el grupo que estaba ahí? Se dirigió directamente con Saulo, no a los otros hombres que estaban ahí en ese momento. De esto aprendemos algo bien importante. De esto aprendemos que el llamado de Dios a la salvación es un asunto individual. Es un asunto individual. Y escuchen lo que voy a mencionar. El esposo no dará cuenta a Dios de la esposa. La esposa no dará cuenta a Dios del esposo. Los padres no darán cuenta a Dios de los hijos, ni los hijos darán cuenta a Dios de los padres. Este es un asunto individual. La salvación es algo individual, porque Dios quiere tener un trato personal con cada persona. Con cada persona. Y sabe, hay mucha gente que ha escuchado hablar de Dios y que sabe que no hay mejor cosa que Dios, pero no lo aceptan como Señor y Salvador de su vida, porque dicen: mi esposo no está de acuerdo, mi esposo no quiere, o mi esposa no le gusta este asunto, o no acepto a Cristo porque mi familia me va a rechazar. ¿Qué van a pensar de mí si yo me hago cristiano? Y prefieren posponerlo o no hacerlo. Pero hay algo que usted necesita saber esta tarde, que así como Dios también lo llama para la salvación de una manera individual, también va a llegar un día cuando usted tendrá que presentarse delante de Dios para el juicio final de una manera individual. Tanto la salvación como el juicio son asuntos individuales. Ahí no va a haber mezcla. No crea que Dios nos va a llamar por familias. No, va a llamar a cada persona por separado. Y si alguien se enfrenta en el juicio final, déjeme decirle que lo tiene todo perdido ya. Porque toda persona que se enfrente en ese juicio es porque ya ha estado perdida por toda la eternidad. Así es que hay que meditar en eso. Si tu esposa no quiere, hágalo usted. Esposa, si tu esposo no quiere, hágalo usted, porque este es un asunto individual. Aquí estás hablando de la salvación eterna, del futuro eterno de tu alma. Tu esposo no puede decidir por ti. Está hablando de tu futuro eterno. Y si no lo haces, vas camino a un juicio.
Y ahí Dios no va a llamar esposo y esposa, no, al esposo de una vez y a la esposa por separado. Donde Dios va a pedir cuenta a cada uno por separado. Y por eso es que con energía decimos, conoce, dale tu corazón a Cristo. Porque hay gente que dice, incluso los jóvenes, los hijos, no, es que mis papás son cristianos de hace muchos años. Y si ellos son cristianos, obviamente yo soy hijo de ellos y no salvo, yo salvo. Cuando el Señor venga, de alguna manera yo me voy. Lo siento mucho, pero ni cuenta te vas a dar cuando tu padre o tu madre sean levantados. Porque el que va a ser levantado va a ser únicamente aquel que le entregó su corazón a Jesucristo. Solamente a Él, nadie más. Así que hoy es una linda oportunidad para que no pasen por alto ese detalle. Querido jovencito que estás acá, no importa que tú hayas crecido en la iglesia, la salvación no se hereda. La salvación es un asunto individual. No porque tus padres vienen a la iglesia, tú crees que eres salvo, no. Tienes que hacer tu propia decisión por Cristo, así como lo hice yo también. Porque por un tiempo yo pensé que porque nací dentro de un seno de padres cristianos, pensé que yo era salvo. Me involucré en la iglesia, serví en la iglesia, pero no era salvo. ¿Por qué? Porque yo no había hecho mi propia confesión delante de Jesucristo. Pensaba que porque mis padres, yo ya era cristiano, ya era salvo. No, no es así. Cada persona tiene que hacer su propia decisión delante de Jesús. Amén. Y por último, Dios tiene un propósito para la vida de Saulo. El texto dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque el instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes. El propósito de Dios para la vida de Saulo era para que este hombre llevara el evangelio a muchos lugares, a diferentes personas, tanto reyes como gente común. Se fue el llamado, el propósito de Dios para la vida de Saulo. Dios tenía un propósito especial para la vida de este hombre, pero sabe, también Él tiene un propósito especial para la vida suya. Muchos han perdido el sentido de la vida, ya no quieren seguir viviendo porque piensan que su vida no tiene propósito, no tiene razón de ser. Le han perdido todo interés a la vida. Desconocen que Dios nos ha creado con un fin, con un propósito muy especial. Pasan por alto esto. Si usted está aquí esta tarde y piensa que su vida no tiene sentido, que ya intentó de todo y nada le ha funcionado, déjeme decirle que Dios tiene un propósito muy especial para usted. Dios tiene un propósito muy especial y en base a ello, Él lo llama. Está llamando para mostrarle su voluntad y el propósito que tiene para usted. No lo pase por alto. Usted no está aquí por casualidad, usted no es un accidente. Usted ha cumplido un plan bien elaborado de parte de Dios. Usted le interesa a Dios. Y aquí sí toco un último punto, y es el resultado que este hombre tuvo. Saulo fue transformado completamente por el poder transformador de Jesús. El relato termina diciendo, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ¿oíste cómo lo llama ahora? Ya no solamente le dice Saulo de Tarso, no, hermano Saulo. Y oiga lo que sucede, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, ¿qué ocurrió con Saulo? Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto es lo que Dios puede hacer. ¿Se da cuenta? Esto es lo que Dios hace en la vida de las personas que se acercan a Él. A partir de ese momento, Saulo ya no fue el mismo. Le cambió completamente la vida. Completamente. Ya no fue el mismo hombre. Fue transformado en una persona diferente. Su odio que tenía en contra de los cristianos ahora fue cambiado en amor. ¿Se da cuenta? Y su religión fue cambiada por una relación personal con Jesucristo. Ya no era asunto de religión, sino era asunto de religión. Y de ahí en adelante se convirtió en el pregonero más grande del Evangelio. Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Jesucristo puede hacer. Él cambia, transforma, perdona y liberta las vidas de los seres humanos. Y sabe, ese Jesús que se le apareció a Damasco, en el camino a Damasco, que se le apareció a Pablo, está aquí esta tarde. Está aquí esta tarde.
No le puede ver, quizás no vemos una luz como la que vio Saulo, pero sí usted ha escuchado la palabra transformadora, la palabra que cambió a Saulo, que es la palabra de Jesús. Si usted está acá y si usted desea con todo su corazón un cambio en su vida, definitivamente usted puede comenzar a experimentarlo ahora mismo. Ahora mismo, todo lo que necesita es tener un encuentro personal con Jesucristo. Es todo lo que usted necesita, y le aseguro que Él puede realizar en su vida cambios drásticos, cambios muy importantes. Así como Dios intervino en la vida de Saulo, Él también quiere intervenir en la suya. Quizá ya le dio oportunidades a diferentes personas para que le ayuden a cambiar, pero no lo ha logrado. Dele la oportunidad a Jesucristo esta tarde y yo le garantizo que Él sí lo puede cambiar. Su pasado no debe ser más un obstáculo para recibir la salvación que Jesús le ofrece. Ya no piense en su pasado, dígale: Señor, yo quiero enfocarme en mi futuro. Y Jesucristo es su futuro. Así como Dios tenía el propósito o un propósito especial para Saulo, también Él tiene un propósito muy especial para usted. Así como Dios llamó de forma personal a Saulo, también lo está llamando a usted de una manera personal este día. Y así como Saulo experimentó un gran cambio en su vida, usted también puede experimentarlo ahora mismo. Saulo fue cambiado totalmente. Y lo digo con toda certeza porque él mismo lo dijo. En 1 Timoteo 1, versos 13 al 15, Pablo dice ahora: habiendo yo sido antes, escucha, no dice así, siendo yo hoy, no, dice habiendo yo sido antes blasfemo, oiga, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, dice, e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor me fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y diga cómo lo cierra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabras de Pablo. Y ahora dijo: ya no, porque la gracia de Dios ha sido tan abundante en mí que me ha cambiado en una nueva persona. Incline su rostro, por favor.